Buenas tardes. Comenzamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Estamos en el mes de mayo todavía y es un buen momento y un buen mes para hablar de la Virgen. Siempre es un buen momento para hablar de la Virgen, pero el mes de mayo de una forma especial. A la vez, como ya sabéis, existe en mí siempre esta preocupación por ver la poca formación que hay, ¿no? Y el daño que esa poca formación crea y puede crear en el presente y en el futuro. Así que quiero aprovechar para hablar de la Virgen y de hacer un poco de catequesis. Y quiero hablar de la Santísima Virgen como modelo de cumplimiento de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y para eso lo primero que tengo que hacer, naturalmente, es explicar cuáles son esas tres virtudes teologales, en qué consisten y cómo las vivió nuestra Madre. La fe. Yo haría en la fe 3 puntos distintos. O la fe tendría 3 contenidos diferentes. Primero, la fe en la existencia de Dios. Dios existe y existe con los atributos propios de Dios. Aquellos que la Virgen como mujer judía creía antes de la aparición del ángel Gabriel, y aquellos que después, llena del Espíritu Santo, creyó. Fe en la existencia de Dios, que implica que Dios es el creador, y que es el creador del mundo y de las cosas que viven en la tierra como parte del mundo y la vida en la tierra. Y que este creador ha hecho las cosas bien, como dice el Génesis. Todo lo hizo bien. El relato del Génesis dice que después de cada día de la creación, el Señor vio que era bueno lo que había creado. Pero después del 6º día de la creación, que es en el que crea al hombre y a la mujer, dice el relato de la Biblia, vio Dios que era muy bueno, muy bueno. Por lo tanto, nuestra fe en Dios implica la fe en el Dios creador, que crea por amor y que lo que crea es bueno. Y bueno, es algo sencillo, ¿no? Porque crea hombre y mujer. Y por lo tanto, hombre y mujer. El hombre con una naturaleza de hombre y la mujer con una naturaleza de mujer. Esto forma parte de la fe que nosotros profesamos. Decía Benedicto XVI que el gran ataque de nuestra época era contra el concepto de Dios creador, porque decir hoy que o se es hombre o se es mujer, y que ser hombre o mujer está relacionado con el cuerpo, resulta delictivo, resulta escandaloso y motivo de delito y de denuncia. Pero esto es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que la Virgen María cree y lo que nosotros creemos. Y cada vez somos menos los que creemos en esto, incluso dentro, por supuesto, de la Iglesia Católica. Por lo tanto, primera parte de la fe
Dios existe, Dios es el creador, y lo que Dios ha creado está bien hecho. Lo ha creado por amor. Este Dios creador es el Dios todopoderoso. ¿Qué significa que sea el Dios todopoderoso? Significa que Dios es más fuerte que el demonio. Existe el demonio. Dios es más poderoso que el demonio, el todopoderoso. No creemos en un concepto de divinidad partida en dos. El Dios del bien, el Dios del mal, el yin y el yang, en eterna competencia y lucha. No creemos en eso. El Dios del Antiguo Testamento, repito, el Dios de la Virgen antes del 25 de marzo, el Dios de nuestros mayores, es el Dios que ha mandado al infierno al ángel rebelde. Dios es el único que es todopoderoso. Dios existe, es el creador, es todopoderoso, es juez, es juez. Sé que es una palabra antipática que a una gran cantidad de curas les saca de quicio y les hace mover la cabeza como aquella película de la niña del exorcista. Dices que Dios es juez y entonces que empiezan a echar humo, así, ¿no? A lo bestia, ¿no? Pues es juez, es juez. Y la Biblia está llena de ese mensaje, Dios es juez. Debe ser que piensan que todos los jueces son corruptos. Bueno, que los hay, pero yo conozco jueces que son muy honestos. ¿Por qué decir que Dios es juez tiene que ser algo malo? Pues Dios es juez. Lo que pedimos a un juez es que sea justo. Dios es juez justo. No es un juez corrupto, es un juez justo. Dios es juez. Y es nuestra tranquilidad. Es nuestra esperanza también. Que el que ha abusado en la tierra de los pobres, de los inocentes, se va a encontrar con alguien en una vida eterna que sí que existe, se va a encontrar con alguien que le va a decir, tú has hecho llorar a tantos, tú. Ahora tú tendrás que recibir el justo castigo por lo que tú has hecho. Esto ya no forma parte de la doctrina que enseña una amplia mayoría del clero católico. Pero esto es nuestra fe. Esta es la fe de la Virgen María, la fe heredada de los judíos, además. Esta es nuestra fe, que por supuesto viene reiterada una y otra vez, viene reiterada por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Creador, que todo lo ha hecho bien, que ha creado hombre y mujer, y eres hombre en función de tu cuerpo, eres mujer en función de tu cuerpo. Este creador es el único que es todopoderoso. Es más fuerte que el demonio. El bien es más fuerte que el mal. Este Dios todopoderoso nos va a juzgar. Y nos va a juzgar en el momento de nuestra muerte. Y va a haber para todos vida eterna. Pero no va a ser igual. Para unos será una vida eterna con Él y para otros será una vida eterna con el demonio. Va a haber premio y castigo. Que el demonio y el infierno sean las calderas de Pedro Botero con grandes ollas, con aceite hirviendo donde sufren los cuerpos y las almas de los condenados, esto me parece que eso es iconografía de la Edad Media. Pero que hay un premio y un castigo, no solamente para el alma, sino también para el cuerpo resucitado, forma parte de nuestra fe. Y esa es la fe de María. Además, este Dios todopoderoso es misericordioso. Es misericordioso. Esto es parte del Antiguo Testamento. Estoy hablando de la primera parte de la fe, de esos 3 puntos. Dios es misericordioso. Algunos piensan que el concepto de Dios misericordioso es un concepto del Nuevo Testamento. Es que no han leído los Salmos, por ejemplo, entre otras cosas. No han leído los profetas. Dios es misericordioso.
¿En qué sentido es misericordioso? ¿Qué significa la misericordia de Dios? Significa que aquel que no tiene derecho a algo, si lo pide, se lo van a dar. Aquel que no tiene derecho a algo, eso significa la misericordia, si lo pide, se lo van a dar. ¿Quién no tiene derecho y a qué no tiene derecho? El pecador no tiene derecho. ¿A qué no tiene derecho el pecador? Al perdón. No tenemos derecho al perdón. El perdón es una cosa que se pide con humildad, que se pide. Y la misericordia de Dios consiste en dar perdón al pecador. Yo pido humildemente perdón, Señor, perdóname, perdóname. Y Dios misericordioso me perdona. La misericordia de Dios no consiste en decir esto no es pecado, que es como se interpreta, o no hace falta que te arrepientas, puedes seguir haciendo el mal. Yo, de todas las formas, no digo que te perdono, porque para perdonar tienes que pedir perdón. Yo, de todas formas, hago la vista gorda. Pero eso no es misericordia. Eso, por parte de Dios, sería complicidad con el crimen. ¿Qué pensaríamos nosotros de un sistema judicial humano que a un terrorista, asesino, que ha puesto una bomba en un cuartel de la Guardia Civil, por ejemplo, y ha matado a mujeres, hombres, mujeres y niños? ¿Qué pensaríamos nosotros si a ese terrorista asesino, que la policía ha logrado capturar y que hay pruebas de todo ello, no se le hiciera nada? Incluso le permitieran presentarse a las elecciones como diputado. ¿Qué pensaríamos? Diríamos, este sistema judicial es cómplice del terrorismo. Sería lo lógico, ¿no? El sistema es cómplice del terrorismo. Bueno, pues si Dios no hiciera nada al asesino, si Dios no hiciera nada al violador, si Dios no hiciera nada al pederasta, sea cura o sea padre de familia, si Dios no hiciera nada al narcotraficante, si Dios no hiciera nada al que se está haciendo rico con el tráfico de armas, provocando guerras para enriquecerse, si Dios no hiciera nada al proxeneta que abusa de las mujeres y las droga y después las pone en una esquina para que vendan su cuerpo, si Dios no hiciera nada, ¿sería cómplice? Así de sencillo. ¿Es un cómplice? Bueno, pues toda esta inmensa mayoría de curas, hoy ya la mayoría de los curas católicos, tienen la idea de un Dios cómplice del mal. Se han equivocado tanto en el concepto de misericordia que han transformado el Dios misericordioso en el Dios cómplice de los asesinos, de los violadores, de los pederastas, de los narcotraficantes. Es espantoso. Dios es misericordioso porque te dice, no tienes derecho al perdón, tienes derecho a la justicia, que es diferente. Yo tengo derecho a un juicio justo, es verdad, pero yo no tengo derecho al indulto. Tengo derecho a un juicio justo y después pido el indulto. ¿Que me lo dan o no me lo dan? Y si no me lo dan, me quedaré muy fastidiado, pero no diré, es una injusticia que no me hayan dado el indulto. Porque el indulto no es un derecho. El juicio justo es un derecho. El indulto no. Cuando yo hago el mal, tengo derecho a un juicio justo, pero no tengo derecho al perdón. El perdón es el indulto. Entonces, el Dios misericordioso, porque es misericordioso, me dice, nos dice, sean cuales sean tus pecados, y esta es una cita de los profetas, aunque sean rojos como la grana, dice la Biblia, como lana blanca quedarán. El narcotraficante, el asesino, el violador, el terrorista de ETA, pueden pedir perdón. El marido infiel,
el que defrauda a sus empleados puede pedir perdón. La misericordia de Dios te dice, te voy a perdonar, pero tienes que pedir perdón. Mientras que ese otro falso concepto de misericordia exime, suprime la necesidad de decir, perdón, lo que he hecho ha estado mal hecho. He puesto una bomba y he matado a unos inocentes. He sido un canalla y un asesino. Y me arrepiento. Jamás lo han dicho, ¿verdad? O casi ninguno, por lo menos, ¿no? Y ahí están, en las listas electorales, ahí están. Un sistema que es cómplice con el delito. Y eso vale para todo. Repito, y los curas amparando este concepto del Dios cómplice con los delincuentes. Sea cual sea el delito, que no son naturalmente todos los delitos iguales, porque incluso hay pecados que no son delito. Pero desde el punto de vista moral, yo tengo derecho al juicio justo de Dios, pero no tengo derecho a su perdón. Y Dios me lo da, me lo regala, está deseando que se lo pida, es su oficio perdonar. Pero yo tengo que ir y humildemente decir, Señor, me he equivocado, lo siento de verdad. Sea lo que sea, repito, sea poner una bomba o sea engañar a la esposa o al marido o lo que sea. Señor, me he equivocado, perdóname. Perdóname de verdad, Señor, lo siento, siento haberte hecho daño, siento haber hecho daño a esta persona. Perdóname, Señor, perdóname. Y hago propósito de enmienda de no volver a hacerlo. Relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales, hago propósito de enmienda de no volver a hacerlo. Entonces Dios es misericordioso. Esto significa la misericordia de Dios y este es el primer punto de nuestra fe. Dios existe, es el creador que todo lo ha hecho bien, es el único que es todopoderoso, es juez justo y es misericordioso. Es rico en misericordia, como dijo San Juan Pablo II en una de sus encíclicas, Dives in Misericordia. Segundo punto de nuestra fe. La Virgen María, mujer creyente judía, cree esto que os he dicho. Esto es Antiguo Testamento. Los judíos seguramente se escandalizarían o se escandalizan cuando oyen predicar a muchos curas católicos. Pero la Virgen encuentra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo acude a ella está llena del Espíritu Santo y completa su fe, la completa con aquellas cosas que el Espíritu Santo y después a la vez su Hijo le han ido enseñando. Esta segunda parte de la fe contiene estos elementos. Primero, Jesucristo es Dios. Primero, el judío no decía Jesucristo es Dios, el creyente sí. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Primer punto de ese segundo bloque de nuestra fe. Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Creemos en Cristo como Dios y hombre verdadero. Segundo punto. Si Jesucristo es Dios y hombre verdadero, sus enseñanzas son intocables. Nadie las puede cambiar. Nadie. San Pablo dice, hablando de la enseñanza que les estaba dando en una de sus cartas, aunque vinieran ángeles del cielo, dice, y os enseñaran otra cosa, no les creáis. Cristo es Dios. Y como consecuencia, las enseñanzas de Cristo son enseñanzas de Dios. No se pueden tocar. No se pueden tampoco modificar. No digo ya suprimir, modificar. No se pueden modificar. Por ejemplo, una de las cuestiones debatidas, cuando el Señor dice, si te divorcias de tu mujer y te casas con otra, cometes adulterio contra la primera. E igual ella,
Seguramente muchos quisieran borrar eso, pero está ahí, está escrito. Y no se puede tocar. No podemos decir, esto es anticuado, esto no es algo que valga para nuestra época. Quitaros todos de la cabeza, del corazón y como consecuencia de la boca, por favor, esta frase: la Iglesia tiene que modernizarse. Quitaros esa frase, por favor, quitarla. No la digáis jamás. La Iglesia no tiene que ser moderna. La Iglesia tiene que ser fiel. La Iglesia no es moderna porque moderna implica continuamente cambiante. Porque lo que es moderno hoy, mañana será ya antiguo. Y lo que era moderno, por ejemplo, en el vestir, hace 20 años, hoy es una antigualla. La Iglesia no puede ser moderna en el sentido de tener que estar adaptándose a los cambios de los tiempos. La Iglesia tiene que ser fiel, no moderna. No quiero una Iglesia moderna, quiero una Iglesia fiel a Jesucristo. Jesucristo es Dios. Sus enseñanzas son enseñanzas de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice Jesús. Esta es la fe de la Virgen. Y esta tiene que ser nuestra fe. Ella, desde el cielo, tiene que estar sufriendo al ver lo que está pasando. Como tantos dicen que las enseñanzas de Cristo están pasadas de moda, que son cosas que hay que adaptar a las nuevas realidades. Tercer contenido de nuestra fe específica cristiana. Hay dos fuentes por donde nos llega la enseñanza de Dios, lo que llamamos la revelación. Dos fuentes, y solo dos. Primera fuente, la palabra. Antiguo Testamento, 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas de San Pablo y del resto de los apóstoles, y Apocalipsis, la palabra de Dios. Primera fuente, intocable. Hasta la última letra es intocable. Segunda fuente, la tradición. Cuando los católicos hablamos de tradición, no estamos hablando de usos culinarios del pasado que hay que mantener, ¿no? Mi abuelita hacía las rosquillas así. O mi mamá hacía el gazpacho de esta manera. No estamos hablando de vestidos. Tenemos que vestirnos con la moda que había en el siglo XVI, tipo los Amish, por ejemplo, que se ven en tantos sitios de Estados Unidos, con su ropa y con su carricoche negro tirado por caballos todavía. Nosotros no estamos hablando de eso. La tradición es la interpretación que la Iglesia ha ido dando a las nuevas cosas que se presentaban, basándose siempre en la palabra de Dios o en interpretaciones anteriores. Algunas personas que demuestran su encefalograma plano, porque no les ha debido de quedar ya ni una sola neurona funcionando, dicen de tantas cosas: es que de esto no habló Jesús. Y por lo tanto, de esto no habló Jesús, efectivamente. Por ejemplo, Jesús no habló de la bomba atómica. ¿Eso significa que se puede usar la bomba atómica sin problemas? Jesús no habló de la inseminación artificial. Jesús no habló de la paternidad o maternidad subrogada, de los vientres de alquiler. Jesús no habló de el uso que podemos hacer de la pornografía. No, claro, ¿cómo hablar de la pornografía? Existiría de otra manera si no había internet o no había... Vamos a ver, Jesús habló aquellas cosas que en su época y en su momento eran cuestiones que no sabían o que estaban en dudas.
De eso habló Jesús. Después, cuando la primera comunidad con los apóstoles sale del ámbito judío, empiezan a encontrarse con problemas nuevos. Por ejemplo, Jesús no habló nunca, aparece el aborto, aparece el divorcio. Que el divorcio sí se daba entre los judíos y por supuesto entre los griegos, los romanos. Del divorcio habla y lo condena. Pero no habla del aborto. ¿Por qué no habla del aborto Jesús? ¿El que no hable del aborto significa que acepta el aborto? Pues no habló del aborto porque el aborto no se practicaba en Israel. Era algo impensable. Que seguramente siempre habrá habido en Israel, en todos los sitios, mujeres que aborten, pues, por ejemplo, para ocultar una falta. Es decir, el marido se ha ido de viaje y el niño viene mulatito, Vale, entonces vamos a evitar que el marido se dé cuenta de que el niño es distinto. Bueno, seguramente ocurriría en Israel y en todos los sitios, pero era una sociedad absolutamente a favor de la vida. Consideraban una desgracia no tener hijos. La mujer que no tenía hijos se creía maldecida por Dios. ¿Cómo iban ellos a plantearse el aborto? Pero inmediatamente, cuando salen al mundo greco-romano, el aborto era una cosa que se hacía. Carta a Diogneto, finales del siglo I o principio del siglo II. Estamos hablando año 90, 95, 100, 105. Carta a Diogneto. Posiblemente escrita, por lo tanto, antes que el cuarto evangelio de San Juan. Carta a Diogneto. Es decir, una carta escrita por un autor anónimo a un tal Diogneto, donde ese autor le dice algunas costumbres de los cristianos. Y dice, nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no el lecho. Por lo tanto, nada de promiscuidad. La mesa, la generosidad. Pongamos en común lo que tenemos con el que tiene menos. Siglo I. Tenemos en común la mesa, pero no el lecho. Cada oveja con su pareja, Nosotros los cristianos, añade, no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. Siglo I. Eso es la tradición. Eso es la tradición. La tradición es que aparece un nuevo problema y la Iglesia dice, en función de la palabra de Dios o en función de lo que ya se ha dicho antes, podemos decir que esto está bien o esto está mal. Esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Eso es la tradición. La tradición no es una ceniza del pasado, sino que es una vela que está encendida y nos ilumina el camino del futuro. Si en la palabra de Dios dice, los creó hombre y mujer, en la palabra de Dios dice que para nosotros hay dos sexos, masculino y femenino, y que esos sexos están ligados a el físico de cada persona, es decir, a las características masculinas o femeninas de esa persona. ¿Es una cosa nueva que decimos? Sí, porque hasta ahora no había existido esta situación. En este momento hay ya más de 60 tipos distintos de sexos. Bueno, hasta ahora esto no había ocurrido, sinceramente. O sea, este grado de esta situación es inédita. Pero nosotros, ante esta situación, buscamos en la palabra de Dios o en la tradición, que tampoco hay en la tradición algo en lo que apoyarse porque esto es nuevo, buscamos en la palabra de Dios y decimos, hombre y mujer los creó. Dos fuentes de revelación. Ahora quieren incluir una tercera fuente de revelación que es superior a las dos anteriores para ellos. ¿Cuál es esa tercera fuente? La opinión pública. Lo que diga la gente. Lo que diga la gente es la nueva palabra de Dios. ¿Qué opina la gente? Me parece como esos juegos
donde se consulta el comodín del público, ¿no? A ver, ¿qué dice la gente que es pecado? Hombre, pues hoy todo el mundo considera, o la inmensa mayoría considera, que las relaciones homosexuales no son pecado y que las relaciones fuera de la pareja no son pecado y que el poliamor tiene que ser admitido, o sea, la poligamia tiene que ser admitida y que, pues entonces no es pecado, no es pecado, porque hay una tercera fuente de revelación que es la opinión pública. Pero alguien de verdad, con un poco, que le quede un poquito nada más de razón, no digo ya de fe, de razón, ¿no se da cuenta de lo que esto significa? ¿No se da cuenta de que es la disolución absoluta del concepto de bien y de mal? Porque si tú aceptas esto hoy, estás aceptando que mañana esto mismo que tú dices que hoy es bueno, mañana tendrá que ser malo porque habrá cambiado la opinión pública, previamente modificada a través de los medios de comunicación para conseguir lo que sea. Es que con este criterio pudiera ocurrir que hubiera un retroceso al pasado donde se considerara legítima la esclavitud o se considerara legítimo el racismo. Vamos a aceptar el racismo porque en un momento dado, en un país concreto, la opinión pública esté a favor del racismo o el rechazo al emigrante. ¿Vamos a aceptar eso? Vamos a aceptar la xenofobia porque en un momento dado la mayoría de la población, por lo que sea, porque hay una gran cantidad de emigrantes, porque algunos son delincuentes o por lo que sea, la opinión pública va evolucionando y se convierte en xenófoba. ¿Nosotros vamos a aceptar eso? No, porque la opinión pública para nosotros no cuenta absolutamente nada. Ahí he visto que han creado un blog de enseñanza de la catequesis, de enseñanza de la doctrina de la Iglesia, que se titula Tu opinión no importa. Es genial. Yo voy a aprender matemáticas. Yo tengo 3 carreras universitarias, es decir, sé de lo que hablo. Nunca, jamás, en ninguna asignatura me he encontrado con el profesor y le hemos dicho a los alumnos, a mí me parece que 2 y 2 son 5. A mí me parece que... Yo vengo aquí a aprender. Doy por supuesto, quizá me equivoque, de que usted sabe. Usted es el profesor, usted ha hecho unos estudios, que ha pasado unas oposiciones, tiene usted una categoría que yo no tengo y usted es mi maestro. Y yo vengo aquí a aprender. No vengo aquí a dar mis opiniones sobre lo que sea. Para nosotros, lo digo claramente, la opinión pública jamás es ni podrá ser una fuente de revelación. Nunca. La fuente de revelación son la palabra de Dios y la tradición, que es la respuesta que ha dado la Iglesia y que sigue dando a los nuevos problemas en función de aquellas cosas que han sido enseñadas antes. Claro que la tradición evoluciona, por supuesto que sí. Nunca se había hablado de la ideología de género hasta ahora, pues esto es reciente. La tradición se enriquece y evoluciona, pero nunca da marcha atrás. De ayer era malo, hoy es bueno. Ayer había que llevar a la hoguera al que hacía eso y hoy hay que canonizarle. 2 puntos, por lo tanto, esenciales de la fe de la Virgen. Tercero, la fe entendida como confianza. Es el aspecto cordial, el aspecto del corazón. Los 2 puntos anteriores es el aspecto intelectual de la fe. El otro es el aspecto de nuestro corazón. Los 2 puntos anteriores se pueden expresar diciendo yo creo en ti, yo creo en ti, y creo en ti como María. Yo creo, Señor, que tú eres Dios. Yo creo, Señor, que tus enseñanzas no pueden ser cambiadas. Yo creo en ti. Mientras que este tercer punto se expresa diciendo, Señor, yo confío en ti, yo me fío de ti.
Los dos primeros puntos nos enfrentan con el mundo. El tercer punto nos enfrenta con nosotros mismos. Confiar en Dios puede ser relativamente fácil, quizá durante la mayor parte de la vida, pero más pronto o más tarde a todos nos va a llegar la hora en la cual esa confianza en Dios nos cueste sangre. Los momentos de oscuridad, los momentos de enfermedad, la muerte de nuestros seres queridos o cuando se acerca la nuestra, el dolor físico que es tan limitante, cuando no logra la medicina paliarlo, cuando está ahí noche y día, tantas personas que tienen esas enfermedades dolorosas, terriblemente dolorosas, que no hay forma de disminuirla. Situaciones de familia, de país. Pienso en los pobres católicos de Nicaragua, las condiciones que están viviendo, los de Venezuela, los de Cuba, en tantos cristianos perseguidos por los musulmanes en África, la situación de los cristianos en China, situaciones también más nuestras, internas de la Iglesia, que nos hacen sufrir tanto, tantísimo, que nos ponen en riesgo nuestra vida, nuestro honor. Si no te acomodas a lo que dicen, estás perdido. Van a ir a por ti, te van a deshonrar, quién sabe a qué. No debemos olvidar nunca lo que le pasó al cardenal Pell. Como le metieron en la cárcel con una acusación absurda, con jueces comprados, que al final, después de estar más de un año en la cárcel, el Tribunal Supremo de Australia dijo: esto es absurdo, este señor es inocente, a la calle. Pero ahí estaba y ahí podía haber muerto. Afortunadamente, el sistema penitenciario australiano le tuvo en aislamiento. Y digo afortunadamente porque si hubiera estado con los presos comunes seguramente le habrían matado. Mucho, quizá por encargo. En esos momentos son momentos de oscuridad y de decirle al Señor como María: no entiendo, pero me fío, yo confío. María, que tiene que huir con su niño camino de Egipto, me fío de ti. O María, que ve a su hijo torturado, muriendo, me fío de ti. Así que 3 puntos de la fe de la Virgen que tienen que estar clavados en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo, Señor, creo en ti. Yo, Señor, confío en ti y me abandono en ti. La esperanza de María. La virtud de la esperanza es una virtud que consiste en aceptar y disfrutar de lo que no tengo porque sé que lo voy a tener. En español tenemos un refrán que es muy gráfico. Hambre que espera hartura no es hambre muy dura. Tú dices: qué hambre tengo, pero estoy camino de casa, en 1 hora llego y me espera una magnífica comida. Eso alivia bastante. Bueno, pues algo parecido es la esperanza. ¿En qué consiste la esperanza? En que las promesas de Cristo se van a cumplir. Se van a cumplir, pero aún no se han cumplido, pero se van a cumplir. Y como yo sé que se van a cumplir, eso me ayuda a llevar, incluso con alegría, el tiempo que falta hasta que se cumplan. ¿Cuáles son las promesas de Cristo? Esas son cosas básicas que cualquier católico tendría que saber
Si lleváramos 60 años educando en la fe católica, el contenido de las promesas de Jesús son 3. En esas promesas creía la Santísima Virgen. Primera promesa: Dios está a tu lado. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y añade: cargad con mi yugo. Pero si dices que estoy cansado y agobiado y que me alivias, ¿cómo me dices a continuación que cargue con tu yugo? Pues si yo no estoy para cargar yugos, si yo lo que vengo es a que me quites el mío. Porque dice Jesús: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré, y luego añade: cargad con mi yugo. Porque no dice, fijaros bien en las palabras, que en la Biblia cada palabra tiene un sentido. No dice Jesús: cargad con vuestro yugo. Venid a mí, yo os aliviaré, cargad con vuestro yugo. No dice eso. Dice: cargad con mi yugo. Porque tú has ido a Él, a la Eucaristía, y has ido arrastrando los pies, que no puedes más, por el dolor físico, por ejemplo, por los problemas en la familia, porque no tienes trabajo, porque no tienes futuro, estás angustiado, quizá con depresión incluso, que es el infierno en la tierra. Acudes a Él y le dices: no puedo más. Pero le dices también: estoy dispuesto a esto si es tu voluntad, yo me fío de ti. Y si tú quieres esto para mí, yo lo acepto y me uno a ti en tu cruz. E inmediatamente esa cruz tuya se convierte en suya. ¿Por qué? Porque tú, al aceptarla, al unirte a Él en esa cruz, se la has dado. Él la ha hecho suya y ahora te la devuelve. Ahora ya te dice: no es tu cruz, ahora es mi cruz. ¿Pero qué significa mi cruz? Significa que yo la llevo. Yo la llevo. Y lo que te pido a ti es que me ayudes a llevarla. Es como si una persona va camino de la cruz. Imaginaos que no fuera Jesús en aquel Viernes Santo. Y Jesús está en el camino viéndole. Y Jesús le dice: yo te llevo la cruz. Te la llevo. Quítate de la cruz. Yo te la llevo. Y se pone él debajo de la cruz y el otro sale de ahí. ¡Qué liberación! Y entonces Jesús le dice a ese al cual él acaba de quitarle la cruz, le dice: Simón Cireneo, ¿me puedes ayudar? Y entonces el otro puede hacer 2 cosas, ¿no? Salir corriendo y eres un tonto. Has cogido la cruz y piensas que yo ahora voy a cogerla. Ahí te quedas. Puede decir eso. O puede decir: por supuesto. ¿Y qué sucede entonces? Que esa cruz que llevaba uno, que le aplastaba, ahora la llevan 2. Ese es el alivio. Ahora la llevan 2. Tú y Jesús. Jesús y tú. Ese es el alivio. Y por eso el Señor dice: cargad con mi yugo, con mi cruz, porque la ha hecho suya. Pero ahora yo te pido: ayúdame tú a mí. Ayúdame. Es decir, acéptala por mí, acéptala. La vamos a llevar los 2. Y nosotros sabemos que eso es verdad y que eso se cumple. Y además no es que lo hemos notado una vez, es que lo notamos cada día. Es el testimonio unánime, continuo de todos nosotros. Sin Jesús no podríamos. Sin Jesús no soportaríamos un matrimonio difícil, la educación de los hijos tal y como está hoy en día, un trabajo a veces agobiante y donde las condiciones laborales no son justas, o la ausencia de trabajo, que es peor todavía, o no podríamos. Le hemos dicho a Él: no puedo más. Y Él ha dicho: es mía la cruz, es mía. Pero te pido, sé tú mi Cireneo. Yo he sido tu Cireneo, ahora sé tú mi Cireneo.
Ahora sé tú el que colabora conmigo. Vamos a llevarla entre los dos y podemos. Y sabemos que podemos, si no, no estaríamos aquí. Y no solamente las pequeñas cruces, sino que hay tantos que llevan cruces tan pesadas. La de los dolores físicos, que es seguramente una de las cruces más terribles que puedan existir, y la llevan con Cristo. Y no están amargados, aunque pasen momentos muy difíciles, con Cristo y por Cristo. Segunda promesa del Señor: cada vez que pidas perdón, te voy a perdonar. Es una promesa maravillosa. Cada vez que pidas perdón, te voy a perdonar. Si 70 veces 7 pides perdón en un día, 70 veces 7 te voy a perdonar. Soy el buen pastor que voy en busca de la oveja perdida. Soy el ama de casa que busca la moneda que se le ha extraviado hasta que la encuentra. El Señor ha venido para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos. Y solo necesita que le dejemos entrar, porque es un caballero y no entra a la fuerza dando una patada a la puerta. Solo necesita que le abramos la puerta de nuestra casa, aunque esté sucia, o porque está sucia, y le digamos: ven, Señor, entra, limpia la casa. Perdóname, Señor, perdóname. Es una promesa maravillosa. Lo que significa el sacramento de la confesión. Nosotros que lo experimentamos sabemos, no solo desde el punto de vista espiritual, sino incluso desde el punto de vista psicológico, la terapia que es, la paz. ¿Cómo te sientes después de confesarte? Aunque sepas que mañana quizá reincidas, pues porque te acabas de poner una camisa limpia y justamente te has ido a tomar una ensalada y te ha caído una hermosísima mancha de aceite. Bueno, pues tendrás después que limpiarla con cuidado y otra vez a ver que si soy más cuidadoso mañana, pero el Señor está siempre dispuesto a limpiarte y plancharte la camisa y dejártela como nueva. Es una promesa maravillosa. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Dios nuestro Señor perdona nuestros pecados. Solo necesita que le dejemos perdonar, es decir, que le pidamos perdón. Tercera promesa, extraordinaria. Hay vida eterna. Me impresiona mucho cuando Jesús dice: creed en Dios y creed también en mí. Y añade: en la casa de mi Padre hay muchas estancias y me he ido a prepararos sitio. Hay vida eterna. No es fácil de aceptar esto. Yo que he nacido en Madrid y que cuando vengo a Madrid siento que estoy casi tocando el cielo, soy un madrileño absoluto. No sé si habrá alguien que quiera más a su ciudad de lo que yo quiero a la mía, con respeto a los demás que quieren otras ciudades. Sin embargo, mi estancia en Roma, junto al mar, me está ayudando tanto a darme cuenta de lo que significa la creación. Porque aquí, salvo los que tengan suerte y vivan en la calle Pintor Rosales y tengan delante las puestas de sol que pintaba Velázquez, los demás vemos el cielo recortado por casas. Oye, que es un cielo precioso, un azul maravilloso, pero al fin son retacitos cuando estás en la orilla del mar y miras el horizonte y ves días de cielo azul, días de nubes espectaculares, días en que todo es gris, días. El único paisaje que cambia cada día es el del mar, nunca se repite. Cuando ves eso, cuando yo lo veo, rezo siempre este salmo: Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. O también este otro: el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. ¿Y cómo es posible que este Dios que ha creado el universo, hay billones, no millones, sino billones
billones de estrellas, billones. Y muchos billones, hay trillones, hay... Bueno, uno de los capítulos que he estado escribiendo estos días del curso 11 de formación de los franciscanos de María, he estado investigando sobre eso. Trillones, hay una cantidad ingente de estrellas. Que este Dios gigantesco, impresionante, se haya fijado en esta minusculísima parte de su creación, que es la tierra, y en esta minusculísima parte de esa minusculísima parte que es cada uno de nosotros. El joven espléndido o la joven guapísima, el que físicamente está deteriorado, el anciano, el niño. Madre mía, y que a cada uno le haya amado hasta dar la vida por él. Y que a cada uno le diga, tú eres como si fueras mi hijo único. No eres mi hijo único porque tengo millones de hermanos, ¿no? por lo menos un montón de millones que existen ahora, 7.000, más todos los que han muerto antes. Pero te quiero tanto como si fueras mi hijo único. Y por ti, y si solo hubiera sido necesario, por ti me habría hecho hombre y por ti habría muerto. ¿Qué promesa es la de la vida eterna? Estar con Dios, con este impresionante Dios creador. Repito, cuando ves el cielo, obra de sus manos, la luna y las estrellas que ha creado. San Francisco decía, contemplando, decía, alabad al Señor. Yo siento mi pequeñez y digo, gracias Señor, gracias. Hay vida eterna. Somos gusanitos dentro de un gusanito, apenas una célula dentro de nada, pero hijos de Dios por el bautismo. Hay vida eterna. Es una promesa maravillosa. Y es una esperanza. A la vez es una certeza porque Cristo ha resucitado, pero también es una esperanza. Y si tenemos dudas, pues si tenemos dudas, enhorabuena. Tienes algo que ofrecerle al Señor. Yo confieso que tengo muy pocas dudas. Como le pasaba a San Pablo, tengo tal certeza de que hay vida eterna, que es uno de los puntos de la esperanza que menos me cuesta. Pero pienso, eso me sucede quizá porque a pesar de la edad todavía estoy bien, cada vez más sordo como una tapia, pero estoy bien, ¿no? Y verá, las rodillas ya empiezan a dolerme y me cuesta más trabajo agacharme, no sé por qué está tan lejos el suelo, antes me estaba más cerca, pero bueno, todavía estoy bien. ¿Y qué me pasará cuando tenga los dolores que veo que otros tienen? ¿Qué me sucederá? ¿Tendré dudas? Y cuando llegue o se acerque la hora de mi muerte, mis padres han muerto, mi única hermana ha muerto, ¿qué me pasará? ¿Tendré dudas? Digo, Señor, ayúdame en ese momento, pero también digo, qué bien poderle ofrecer algo al Señor. Poderle decir, en medio de la oscuridad, creo en ti. Es el mejor regalo que le podemos hacer a Dios. Son las 8. Y me ha pasado lo que me pasa siempre, que hablo demasiado. Me tenéis que perdonar. Me queda hablar de la caridad de María. Solamente una palabra. Caridad no es generosidad. Caridad no es solidaridad. Aprendamos a llamar las cosas por su nombre. Caridad es una virtud que implica, en primer lugar, amar a Dios. Y por Dios, amar al prójimo. Eso es caridad. Hay personas generosas que no son creyentes. Yo creo que pensar que la generosidad es exclusiva de los católicos es no conocer a la gente. Hay personas muy generosas de otras religiones o ateos, solidarias con los sufrimientos. Por supuesto que sí, faltaría más. ¿Qué nos hemos creído nosotros? Que somos los únicos que hacemos limosnas. Usted no conoce la realidad. Hay mucha gente buena en el mundo. Pero la caridad es amor a Dios y por amor a Dios, amor al prójimo. ¿Dónde está la diferencia? Cuando estudiaba en la universidad aprendí esto. Tenía una profesora
excelente, atea, que se proclamaba atea. Y ella sabía que yo en ese momento estaba estudiando biología, todavía no era sacerdote, pero sabía que yo era religioso. Y bien, teníamos una buena relación. Esta mujer un día, recuerdo, me llevó en su coche desde la universidad al metro y en el camino, pues lo típico, en el semáforo un mendigo, ella dio una moneda, no sé si lo hacía siempre o porque yo iba ese día con ella, bueno, dio una moneda, ¿no? Y yo le dije, qué buen acto ha hecho usted. Y ella me dijo una cosa, me dijo, mire, yo soy una persona solidaria, no dijo caritativa, se ve que tenía una buena formación, soy una persona solidaria, pero tengo mis límites. Ahí entendí. Tú puedes tener un nivel de generosidad o de solidaridad. Me gusta mucho más generosidad. La palabra solidaridad me suena a ideología. Bueno, digamos generosidad. Tú puedes tener, tú, persona concreta, puedes tener un nivel de generosidad de 10, de 8, de 5, de 2, de 1, de 0, que de todo hay. Vale. Llegas a tu nivel y ahí te paras. Y el católico, que es un ser humano, también tiene su nivel de generosidad, ¿vale? De 0 o de 10. Muy bien. Y cuando llega a su nivel humano, se para como si no tuviera fe. Y entonces escucha una voz que le dice, de pararte nada. Pero es que yo con ese no tengo ninguna deuda. Es extranjero. Es de otra religión. Es de otro color de piel. O es mi enemigo. No tengo ninguna deuda con él. Y esa voz te dice, la tienes conmigo. Yo te he dado la vida. La deuda la tienes conmigo. Así que anda, anda. Esta es la diferencia, esto es la caridad. Que cuando llegas a tu nivel, que puedes tener un nivel de generosidad altísimo, como el ateo o como el de otra religión, cuando llegas a tu nivel, te paras. Y entonces Jesús te dice, amigo, es por mí. Tienes que hacerlo por mí, por mí. Porque la deuda efectivamente no la tienes con él, no le debes nada. Pero a mí me debes todo. Es por mí, venga, echa mano al bolsillo y da una limosna. Acompaña a esa persona aunque te cae mal. Perdona a ese otro que te ha hecho daño. Es por mí, tú tienes la deuda conmigo. Eso es caridad. Pero para eso, y es lo que dice la definición de caridad, hay que tener a Dios en el primer lugar de la vida. Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas y también por encima de todas las personas. Y solo entonces Dios es autoridad en nosotros para decirnos, tienes que hacerlo. Y tienes que hacerlo por mí. A lo mejor no tienes que recurrir a eso porque tu nivel de generosidad es suficiente. Por ejemplo, el amor de una mamá hacia su niño. Pues el amor de una mamá hacia su niño es extraordinario pero cuando el niño ha crecido y se hace adolescente, pues a lo mejor sí que tienes que recurrir, ¿verdad? Y decir, Señor, por ti. El amor de los novios, pues, pero cuando lleva 20 años de casado, a lo mejor sí que tienes que recurrir a eso. Eso era la Virgen María. Pidámosle a ella, a nuestra Madre, que nos ayude a vivir la fe, a estar llenos de esperanza y llenos de amor como ella estuvo en cada momento de nuestra vida, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, poder imitar a María para amar a Dios como Dios se merece. Que así sea. Terminamos rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima.